México quiere democracia, pero rechaza su perversión, la demagogia. Luis Donaldo Colosio fue candidato presidencial del PRI y probablemente hubiera llegado a Los Pinos si en aquella tarde de 1994 no le hubieran disparado en la cabeza en medio de una multitud. Colosio nació en Sonora el 10 de febrero de 1950 y a sus 18 años ya se había afiliado al PRI. Durante su militancia como priista, fue diputado, senador y presidente nacional del Tricolor. Su faceta más controvertida fue como coordinador de campaña de Carlos Salinas de Gortari, quien en 1988 llegó a la presidencia de México de forma polémica, pues el sistema para contar los votos utilizado por el entonces Instituto Federal Electoral registró un comportamiento sospechoso. Ya en el sexenio de Carlos Salinas, Colosio fue secretario de Desarrollo Social, cargo en el que promovió la creación de Solidaridad, el programa insignia de aquella administración. El principal estado beneficiado de ese programa era Chiapas, que en 1994 vio el nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un movimiento muy amplio que se estuvo probando y estuvo tocando puertas hasta que no tuvo más que esta alternativa. ¿Pero cómo se identifica? Marcos, el comandante Marcos. Pese a la implementación de Solidaridad, los índices de desigualdad en México crecieron 7% en esos años. Todavía en 1993, Colosio fue destapado por Salinas como candidato de su partido a la presidencia, ante la inconformidad de Manuel Camacho y otros políticos de la época. El 6 de marzo de 1994, el PRI cumplía 65 años de existencia, casi los mismos que el partido llevaba en el poder. Ese día, Luis Donaldo Colosio se paró frente a la militancia priista, reunida en el Monumento a la Revolución. Su discurso estaba inspirado en el que Martin Luther King pronunció 2 décadas antes. Reconocía el papel del PRI en el fortalecimiento de las instituciones, pero también hacía notar su responsabilidad en las prácticas que desde entonces flagelaban al país. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Unos días después de aquel discurso, Colosio viajó a Baja California, donde ofrecería un mitin en Lomas Taurinas, una de las colonias con mayor índice de marginación en Tijuana y el país. Colosio habló desde un templete improvisado, parado sobre una camioneta, ante más de 4,000 personas reunidas al llamado Acto de Unidad. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Más tarde, el candidato priista bajó del templete y comenzó a caminar hacia la camioneta que lo llevaría a otra reunión. Colosio avanzaba entre la gente sin mucha seguridad a su alrededor. Un hombre aprovechó la cercanía del candidato con el pueblo y se acercó entre la multitud con un revólver calibre 38. Mientras sonaba la culebra de Banda Machos, Mario Aburto puso el arma en la sien de Colosio y jaló del gatillo. El candidato cayó al suelo sangrando de la cabeza, y con él la esperanza de quienes lo rodeaban. De inmediato fue trasladado al Hospital General de Tijuana, inconsciente y con pocas posibilidades de sobrevivir. Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente, a mí en especial, pues se trata de un atentado contra un ser humano, pero además contra un hombre noble, bueno, que busca servir a los demás y servir a su patria. Minutos después de este mensaje, se anunció que Luis Donaldo Colosio había muerto. La Presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. La noticia impactó en todos los sectores de la sociedad mexicana. Sin embargo, el magnicidio más importante desde la muerte de Álvaro Obregón en 1928 se convirtió en un expediente clasificado para el gobierno. La información del caso se resguardó celosamente durante 24 años, y fue a petición de un particular que poco a poco se han ido conociendo los detalles de este asesinato. Los 45 años de condena para Aburto
calmaron la impotencia de la población tras el asesinato de La Esperanza, que significaba la llegada de Colosio al poder. Sin embargo, también se esperaban más respuestas sobre el crimen, respuestas que a 25 años apenas llegan a los ciudadanos.